Bueno, llegamos a una unidad muy importante dentro de la estructura de química del sólido que es sinterizado. El sinterizado es en realidad una forma de conformado, pero es también un tratamiento térmico. Nosotros siempre solemos preguntar cuando son los finales o en las instancias de coloquio, ¿qué es el sinterizado? Pero queremos una respuesta que tenga que ver, digamos, que la pueda entender otro ingeniero, digamos, ¿no? Entonces que no empiecen ya a especificar las cuestiones técnicas asociadas a qué es, sino que antes den un pantallazo más general, ¿sí? Entonces el problema es el siguiente, imagínense que ustedes tienen que conformar una pieza, ¿sí? Darle forma, obtener un producto. ¿M? Y el material con el cual lo van a hacer tiene un punto de fusión realmente muy, pero muy alto. Entonces no es como el acero que uno puede trabajarlo por colada, es decir, vuelca el acero en estado fundido sobre un molde y en tal caso después puede trabajarlo mecánicamente, o sea, no es necesariamente uno tiene que ya obtener la forma final en eso que está colando, sino que puede colar simplemente un tocho metálico que después mediante el procesado se va trabajando. Pero ¿qué pasa si el punto de fusión en lugar de ser 1000 y pico fuera 3000 y pico? Bueno, ahí es donde entra el sinterizado, que es un proceso para conformar, pero que no implica la fusión del material, sino que simplemente es un proceso en el cual se hace que las partículas en estado sólido se compacten de manera tal de estar bien juntas y después, mediante un proceso de elevar la temperatura, comienza a ocurrir fenómenos de difusión que tienden a minimizar toda el área de contacto. Porque cuando uno tiene un montón de partículas todas compactadas una contra otra, hay un montón de superficie en realidad. Mucha área superficial que se lograría disminuir si uno en realidad tuviera un bloque conjunto sin todas esas interfaces. Entonces esa es la fuerza impulsora en realidad, la reducción, la posible reducción del área superficial que me va a hacer que las partículas de a poquito empiecen a unirse, sea coalescer entre sí hasta formar un sólido, ¿sí? Que tenga integridad. ¿M? Entonces es principalmente el sinterizado, es un método de conformado que se basa en unir partículas sólidas, darle presión y temperatura de manera tal que los procesos difusivos logran que por difusión toda esa superficie empiece a disminuir, los huecos o los agujeros entre las partículas empiecen a disminuir y de esa manera logro conformar una pieza cerámica. No solamente para cerámicos, sino también para metales de alto punto de función. Existe una técnica que se llama la pulvimetalurgia, que es justamente partir de polvos para obtener una pieza metálica. Entonces, eso es básicamente la técnica. Bien, ahora vamos a decir lo mismo un poco más formal, tratando de ver lo que tenemos aquí escrito como definición, ¿sí? Sinterizado, entonces, dijimos que era un proceso, una forma de conformar, ¿sí? Pero, ¿en qué consiste? Consiste en un tratamiento térmico para formar uniones sólidas entre partículas, ¿sí? Entonces, antes las partículas estaban compactadas, unidas, apretadas, y a partir de un proceso de difusión empiezan a unirse, y empiezan a formar una estructura consolidada a través de procesos de difusión, es decir, donde es necesario que haya un proceso de transporte de masa, ¿sí? Y eso es un proceso que ocurre a escala atómica. La unión reduce la energía del sistema, que es energía de superficie principalmente, ¿sí? A través, lógicamente, de reducir la superficie y las áreas de borde de grano. Y también hay un proceso de crecimiento de grano. Aquí se puede ver en realidad cómo es el proceso a través del tiempo, cómo las uniones se empiezan a unir las partículas y las zonas estas que representan huecos en definitiva se van achicando y al final solo quedan unos pequeños poros en el material final. Y aquí se ven cuáles serían la forma final de cada uno de los granos si uno le pusiera, en este caso, un color a cada uno para identificarlo. Y bien, pero ¿cómo es que en realidad poniendo las partículas en contacto realmente pueden terminar de unirse? Bueno, ahí es donde los fenómenos de difusión en estado sólido, ¿sí? Juegan un rol crítico. De hecho, a veces hay incluso pequeños procesos de fusión localizada, ¿sí? Y cuando eso ocurre en el fenómeno desinterizado, favorece mucho el transporte de masa porque la difusión en un líquido es mucho más sencilla que la difusión en un sólido, ¿sí? Entonces imagínense que la materia puede viajar a través del sólido, del líquido que rodea las partículas y de esa manera favorecer el proceso de sinterizado. Entonces, algunas definiciones o cosas importantes en el sinterizado.
compacto las partículas y dejo que los fenómenos de difusión las unan entre sí. Ese primer compactado se llama compactado en verde. Simplemente se comprimen las partículas ya con la forma que va a tener en algunos casos. Imagínense una pieza cerámica, no sé, imagínense que esos aislantes que se utilizan en los conductores eléctricos que se ven en los postes de luz, etcétera, que son una pieza con forma determinada. Bueno, ya tiene esa forma, ¿sí? Y esa mezcla de polvo preformado, antes de cocinar, como dice acá, es el denominado compactado en verde. Lo que yo voy a querer hacer con ese compactado en verde es aumentarle la densidad, porque en principio son un montón de partículas que están ubicadas como pueden, ni siquiera son necesariamente esféricas, no van a tener formas determinadas, cada partícula no es un cristal necesariamente, ¿sí? Sino que son policristalinas, entonces tienen grandes huecos en el medio y por lo tanto la densidad es relativamente baja. Entonces yo lo que quiero es lograr cohesionar todas estas partículas y de alguna manera borrar todas estas interfaces, ir también deshaciéndome de estos huecos. Por lo tanto, un parámetro que va midiendo el avance de un proceso desinterizado es qué tanto logro densificar, es decir, qué tanto logro aumentar la densidad de manera porcentual. Es decir, teniendo en cuenta que si esto fuera un gran bloque sólido, sería el 100% de la densidad que uno pueda lograr. Bueno, eso es el parámetro que voy midiendo. También se puede medir la pérdida de área superficial, como el delta S, es decir, cuánto varió el área superficial versus la inicial, ¿sí? Y también si mido la contracción longitudinal, porque esto obviamente también, a medida que se va compactando, ¿sí? También van cohesionándose las partículas. Si esto después lograra ser algo macizo, la longitud sería claramente más pequeña. Pero vamos, antes de meternos de lleno en el proceso desinterizado en sí, a hablar de un fenómeno que ocurre en paralelo y de hecho antes en términos de a qué temperatura comienza a ocurrir, que no siempre es beneficioso para el proceso de compactación o de procesamiento de una pieza, que es el crecimiento de grano. Y para eso les muestro un ejemplo real de una imagen de microscopio electrónico de transmisión, en donde se ve la distribución de tamaños de grano antes y después del proceso, a medida que uno va subiendo la temperatura. Fíjense cómo se ven los distintos granos de diferentes tamaños y luego de un determinado tiempo, ¿sí? Cómo se da un gran crecimiento. En realidad lo que ocurre es que los granos más grandes crecen a expensas de los más pequeños. Aquí simplemente es un gráfico para ver cómo hay una variación de la entalpía durante ese proceso. Entonces fíjense, para el óxido de titanio, ¿sí? Pasamos de un tamaño medio de 20 nanómetros a 250 nanómetros. Es un cambio muy, muy, muy significativo. Este crecimiento de los granos más grandes a costa de los más pequeños tiene que ver con una fuerza impulsora que es la diferencia en el potencial químico a lo largo de una superficie cuando esa superficie es curvada. Entonces fíjense lo que ocurre. Cuando uno tiene un grano de exactamente 6 lados, ¿sí? En realidad van a ser frentes planos, ¿sí? Y cuando se encuentran granos que son todos de 6 lados, en principio van a tener un ángulo que es exactamente 120 grados, ¿sí? Entonces aquí no va a haber un crecimiento de uno con respecto a otro. Por eso aquí está la flecha que va en un sentido y en el otro, ¿sí? Cuando los granos tienen más de 6 lados, van a tener en realidad las superficies de ese grano van a ser curvadas y van a ser convexas vistas del lado de adentro, ¿sí? Fíjense cómo las superficies, en realidad aquí vemos una superficie convexa vista del lado de adentro y aquí tengo este pequeño recordatorio que les voy a confesar en realidad es para mí porque siempre tengo que pensar dos veces para recordar cuál era cóncavo y cuál era convexo. Pero bueno, se lo dejo aquí por si ustedes tienen la misma tara que tengo yo. Pero en principio es importante acá porque hay que reconocer eso, ¿no? Mirado desde adentro mismo del grano, cuando el lado se ve convexo, significa que va a ser una frente que se va a mover creciendo, ¿sí? Entonces este grano va a crecer para allá a costa de este otro, ¿sí? Y lo mismo va a crecer a costa de este otro que también tiene menos cantidad de lados. Este tiene 10, este tiene 4, ¿sí? Este tiene 5 y así. Entonces, eso es un frente que se mueve, es un borde de grano que va avanzando, haciendo que este grano se achique y haciendo que este grano sea grande, ¿sí? Y entonces, bueno, los granos que tienen menos de 6 lados son los que vistos de adentro tienen bordes con superficies cóncavas y por lo tanto se van a ir contrayendo hasta eventualmente desaparecer. Para que me crean que esto es así, esto es una imagen real, ¿sí? De un compuesto de alúmina
en donde se ven todos los granos de alúmina y van a ver cómo exactamente hay algunos que son granos grandes y que tienen varios lados y otros granos pequeños y cómo en realidad, fíjense aquí tengo la superficie convexa y cómo este grano va a crecer a costa de este otro, ¿sí? Y bueno, puedo ver el mismo ejemplo en realidad prácticamente por todos lados. Este va a crecer a costa de este otro, ¿sí? Y otros que tienen lados rectos, porque significa que ese frente no se va a mover porque tienen en realidad la misma energía. Si vemos dentro de los granos qué es lo que está pasando, vemos aquí cómo se ve el frente de grano, que es este de acá, perdón, el borde de grano, y cómo es cóncavo de este lado, y por lo tanto en realidad lo que está pasando es que los átomos están saltando esa zona del borde de grano para pasarse a pertenecer al grano vecino, y eso es un proceso en el cual se libera energía, si se reduce la energía libre. En realidad, ¿cuál es la reducción? Incluso puede verse aquí, en donde entran en juego los radios de curvatura de los dos granos que están involucrados. Recuerden que este tendría un radio de curvatura negativo, este grano que está acá, y este un radio de curvatura positivo, ¿sí? Entonces ese es el proceso que está ocurriendo a nivel atómico. Los átomos están saltando de uno a otro porque hay una fuerza impulsora que es una reducción de energía que ocurre al pasar de un tipo de superficie a otro tipo de superficie. La presencia de poros o de segundas fases que quedaron atrapadas en el borde de grano significan o representan una barrera para el que ocurra ese crecimiento de grano, es decir, para que ese frente de ese borde de grano avance del grano más grande al pequeño. Y eso tiene que ver con el hecho de que la energía de todo este borde de grano disminuye cuando tengo esta impureza acá en un valor proporcional a la sección transversal de la partícula. Ahora bien, ¿qué tanto afecta la presencia de esas segundas fases o impurezas o poros dentro del borde de grano? Bien, lo podemos ver en esta ecuación que está acá, que nos dice lo siguiente. El tamaño o el diámetro de grano que ya no puede crecer, es decir, que no avanza más porque tiene una determinada concentración de impurezas o poros o segundas fases que tienen un determinado diámetro, está dado por esta ecuación que está acá. Entonces, fíjense lo siguiente, si yo mantengo la concentración de segunda fase constante, pero disminuye el diámetro de las partículas, significa que la misma cantidad esté distribuida en más cantidad de partículas, o sea, la misma concentración, en más cantidad más pequeña. Bueno, eso en principio sería más efectivo, es decir, logra frenar eh, tamaños de grano cada vez mayores. Si al mismo tiempo aumenta la concentración de segunda fase, lo mismo. En definitiva, lo que hace es que logra frenar tamaños de grano cada vez mayores. Eso significa que es más efectivo, porque los granos más grandes en general no tienen problemas para seguir creciendo. Pero los más pequeños se ven afectados por estas impurezas o segundas fases. A no ser que ya aumente mucho la concentración o aumente mucho el diámetro, o disminuya, perdón, mucho el diámetro de las inclusiones. Esto solamente para mostrarles que podría quedar un líquido, ¿sí?, de una segunda fase atrapada en los bordes de grano y que también significa una barrera para el crecimiento de los granos. Entonces fíjense cómo aquí los granos más grandes están avanzando hacia el pequeño hasta que llega un punto que todos estos líquidos que estaban en las interfaces entre los granos quedan, de alguna manera queda ese líquido atrapado aquí y ya ese líquido ya no, o ese grano ya no puede crecer más. ¿Sí? Y aquí simplemente también una microscopía, una imagen de microscopía óptica de una muestra pulida en donde se puede ver cómo se fue acumulando toda esa segunda fase generando ya una barrera para que los granos continúen creciendo, si bien claramente hubo un proceso de crecimiento de grano. El crecimiento de grano normal no es algo ni bueno ni malo, se ocurre, es parte del proceso de sinterizado. Pero yo les había mencionado que en realidad puede ser problemático y eso es cuando en realidad ocurre de manera descontrolada y eso se denomina recristalización secundaria. Recuerdan ustedes que la recristalización primaria la habíamos visto cuando estábamos viendo el proceso de endurecimiento por deformación y que era en realidad un tratamiento térmico que en realidad el recocido es el tratamiento térmico y lo que generaba la recristalización primaria era el crecimiento de nuevos granos sin ningún tipo de deformación. Aquí en realidad es otro fenómeno, es un crecimiento de grano también, pero es un crecimiento de grano como lo veníamos viendo, pero de manera desproporcionada. Y ocurre cuando en realidad unos pocos granos crecen
mucho, pero mucho en comparación con los demás, consumiendo todos los granos más pequeños, valiéndose de esto fenómeno que ocurre de descenso de la energía y de cómo los granos más grandes crecen más que a costa de los pequeños. Bueno, imagínense que ahora tienen uno muy grande, entonces sí o sí va a crecer más y no hay ninguna impureza que en principio lo pueda frenar y consume los más pequeños. Y en realidad lo que va a pasar es que eso sí tiene un efectos contraproducentes para las propiedades del material porque genera una gran heterogeneidad en la microestructura. Entonces eso va a generar tensiones internas y en principio lo que va a hacer es que el material sea mucho más frágil, ¿sí? Y puede en realidad romperse más fácilmente. Y también es posible que queden poros atrapados en el interior. Ya vamos a ver cómo es que eso ocurre. Aquí vemos una imagen tomada con un microscopio electrónico de barrido en el cual se observan tres grandes granos que crecieron a expensas de los granos más pequeños y aquí se ve uno, ¿sí? Se puede ver perfectamente cómo está uno, dos y tres y cómo entre ellos tienen la misma energía, por eso en realidad los frentes son relativamente planos y los tres terminan formando un ángulo de 120 grados, ¿sí? Pero todos fueron creciendo a costa de todos estos granitos más pequeños que están acá. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que se genera una gran heterogeneidad en la microestructura del material. Y eso es malo desde el punto de vista de tener zonas con propiedades muy diferentes. Imagínense qué propiedades puede tener esta zona con respecto a esta. Y ahí se van a generar seguramente tensiones, ¿sí? Cuando desde el punto de vista térmico se comporten diferente, desde el punto de vista mecánico, y en general implica un debilitamiento del material. Pero además hay otro problema. Imagínense que este es el grano grande que está creciendo hacia allí, ¿sí? Como es tan grande, la velocidad de avance de este frente es muy alta y por lo tanto hay veces que hay poros que como es muy grande el poro o la inclusión no lo llega a frenar y por lo tanto avanza a una velocidad tal que es posible que quede atrás, ¿sí? Y luego este poro en definitiva, ¿sí? Quede en el centro mismo del grano grande, los poros queden en el grano grande y vamos a ver más adelante que eliminar un poro que no quedó aquí en el borde de grano sino que quedó en el bulk del mismo material, es mucho más difícil. En definitiva, va a ser un poro que quede al final, impidiendo que la densificación sea lo suficientemente alta como debería. Entonces, esa es la segunda gran contra que tiene. Ahora, la pregunta es cómo podemos evitar que esto ocurra, que ocurra esta recristalización. Bien, la primera medida que uno puede tomar es evitar la temperatura a la que eso ocurre. ¿Sí? Si uno viene aquí en una rampa de temperatura versus tiempo y viene subiendo, ¿sí? Y se queda mucho tiempo, ¿sí? A la temperatura a la cual el fenómeno de recristalización ocurre, que es generalmente a temperaturas más altas, es muy posible de que ese proceso pase. Entonces tiene que tratar de evitar esa temperatura, ¿sí? Y subir lo más rápido posible a la temperatura final a la cual va a tener lugar el sinterizado. La segunda alternativa es utilizar una distribución de tamaño inicial de partículas lo más parecido posible. Entonces es mucho menos posible que una de estas termine creciendo con respecto a las otras. Esto digo antes de hacer el famoso compactado en verde. ¿sí? Entonces la solución sería parto de una distribución de tamaños de partículas similar. ¿sí? Y esa es una de las estrategias para evitar la recristalización secundaria. Llegamos entonces a la parte que da título a la unidad, ¿sí? Que debes empezar a describir el proceso mismo de sinterizado. Acá decimos entonces que es un proceso de quemado o consolidado. El término quemado viene por el hecho de que uno tiene que poner generalmente en un horno a altas temperaturas las piezas para que se terminen de consolidar. Son piezas que se obtuvieron a partir del compactado de polvos. ¿Cuál es la fuerza impulsora entonces que lleva a que esas partículas se unen? Bien, desde el punto de vista de las presiones, uno puede pensar que hay una diferencia de presión capilar asociado al cambio de curvatura que se dan entre las partículas que están en contacto. Vamos a explicar esto. Imagínense que esta es una de las partículas y esta es otra. ¿sí? Lo que va a ocurrir es que aquí hay una zona, que esta zona se denomina cuello, ¿sí? Es esta zona que en principio es algo que va a ir creciendo a medida que estas dos partículas se vayan uniendo entre sí. Es decir, esta longitud X del cuello es la que va a ir aumentando de valor. Lo que hay básicamente es una diferencia de presión y para eso necesitamos estas gráficas que están acá. Imagínense que esta partícula que está acá y comparémoslo con esta otra que está acá. ¿Recuerdan el concepto de presión de vapor? Tiene que ver con que siempre hay alguna partícula que tiene
la energía suficiente como para saltar del sólido a la fase vapor. No solamente los líquidos tienen presión de vapor, también lo tienen los sólidos. Ahora, ¿cuál de las dos partículas creen que lo va a tener más fácil para pasar al estado gaseoso? Para eso, imagínense, esta tiene que vencer toda la fuerza de casi toda esta columna de partículas que están a los costados, mientras que esta en realidad está mucho menos unida, si se quiere, al resto de las partículas, tiene mucha menos fuerza asociada, entonces va a saltar más fácilmente a la fase vapor. Es decir, la presión de vapor aquí, ¿sí?, sería en principio mayor que la presión de vapor aquí. Y de hecho, si miramos acá, en realidad ese va a ser el gradiente, digamos, disminuyendo en este sentido, y este, cuando el frente es plano, tendría un valor intermedio entre los dos. Y lo que es lo mismo decir aquí, la presión de vapor que uno puede observar en esta zona es menor que la que uno observa en esta zona, que en realidad uno puede considerar que es convexa. Entonces lo que va a pasar aquí es que va a haber una presión mayor, o que es lo mismo, mayor cantidad de partículas que están siendo aquí, que van a ir de una zona de alta presión a una zona de baja presión. ¿Sí? Eso es básicamente el fenómeno por el cual hay un transporte de masa, ¿sí?, que va a hacer que en definitiva se muevan las partículas y se empiecen a acumular aquí en el cuello y que terminen uniendo estas dos partículas que en principio son dos separadas, ¿sí?, pero después con el tiempo van a terminar siendo, ¿sí?, una sola que se va uniendo, y de esa forma es que se consolida la pieza. Esto ocurriendo en varias partículas al mismo tiempo. En términos ideales, esto sería lo que está pasando. Dos partículas que tienen un diámetro D, el mismo diámetro, que son esféricas, por supuesto es un modelo, ¿sí?, que tiene un único punto de contacto en el centro. Esta sería la etapa inicial. Después tenemos una etapa, perdón, el punto inicial. Después tenemos la primera etapa, que es en la cual se da el crecimiento del cuello, es decir, va creciendo esta longitud X. Que eso se da a cortos tiempos, es decir, esto ocurre rápidamente. Luego, a largos tiempos, ¿sí?, empieza la segunda parte de crecimiento del cuello, que es un proceso mucho más lento, el poder llegar desde acá hasta acá. Hasta que finalmente, obviamente en términos ideales, uno lograría una gran partícula, ¿sí?, que tendría, digamos que sería el equivalente a las dos que se unieron en una sola. Siempre trato de mostrarles imágenes reales para que vean que en realidad esto, nada, llevarlo un poco a la realidad, que no son modelos de esferas que se van uniendo, sino que realmente los materiales cumplen esa función. Y aquí podemos ver exactamente cómo es esto de la zona del cuello. ¿Ven? Esta era una partícula, esta era la otra, y esta es la zona donde inicialmente había un único punto en contacto, pero el cuello fue creciendo, ¿sí?, y las partículas fueron saliendo de aquí y fueron acumulándose aquí en el cuello. Y de esa manera es que coalescen y se unen físicamente. Y aquí quedó un poro que, bueno, de a poco tal vez se va a poder ir eliminando y de esa forma aumentar la densidad del material. En la primera etapa, entonces, en la que uno puede empezar a considerar este proceso del proceso de sinterizado, tienen las partículas que en realidad, ya les digo, tienen el radio de curvatura sería este que está acá, ¿sí? Este radio de curvatura, hay un gran gradiente entre este radio de curvatura negativo del cuello versus el radio de curvatura positivo y grande de este, entonces hay una gran fuerza impulsora, las partículas en realidad se unen rápidamente. Es el proceso que ocurre cuando X, donde X es el largo del cuello, en función del diámetro es menor a 0.3, ¿sí?, y hay un incremento perdón, una disminución de la longitud menor que el 3% y una disminución del área superficial menor a 0.5, ¿sí? O sea, es la primera etapa, la que ocurre más rápido de todas, es donde se forma por primera vez este cuello. Es decir, no duran mucho las partículas con un solo puntito aquí de unión entre sí por esa gran diferencia en el radio de curvatura. Entonces, lo que va pasando es que, imagínense, una vez que ya empezaron a coalescer, ¿sí?, acá ya este radio de curvatura, la diferencia no es tan grande, ¿sí?, si bien tienen signos diferentes, no es lo mismo que al principio cuando esto en realidad iba como hasta acá, ¿sí?, era mucho mayor comparado a lo que era al principio. Luego, en una segunda etapa, pasamos a tener una estructura que en realidad es porosa debido en realidad a estas, acá había en realidad otra partícula y había otra partícula, entonces empiezan a generar poros como este que está aquí, ¿sí?, que en principio van a ir disminuyendo y se desarrolla en realidad una estructura interconectada de poros, que en realidad necesitaríamos las tres dimensiones para entender esto. Saldría
en realidad de la pantalla y es como un gran canal, como una especie de gusano, ¿sí? Que va interconectando todas las partículas y los polos son más o menos cilíndricos. Siguiendo con esta etapa 2, ¿sí? Lo que vamos a ver es que el área superficial baja, lógicamente, el nivel de la diferencia de curvatura bajan y el sinterizado empieza a ralentizarse. Y una cosa importante es que el crecimiento de grano, ese que habíamos mencionado antes, no la recristalización secundaria, es decir, no el crecimiento exagerado necesariamente, pero el crecimiento de grano normal ocurre en esta etapa, ¿sí? Y dando en general, haciendo que el promedio de tamaño de grano sea mayor. Y en definitiva lo que va a ocurrir es que la densidad va a ir aumentando, la densidad porcentual, y el rango para considerar que estamos en esta segunda etapa es entre el 70 y el 92%. Luego comienza una tercera etapa donde ahora los poros se hacen esféricos y están cerrados, están aislados, no es una estructura interconectada de poros, y se quedan en general en los bordes de grano, lo cual es deseable por lo que yo les había explicado antes de que un poro en el centro mismo del bulk de la estructura es difícil de que haya transporte de masa, difícil de eliminar, pero si está en el borde de grano sí. Ahí ya el crecimiento de grano es más evidente y bueno, tenemos una porosidad residual que claramente es menor al 8%, que era el límite que habíamos visto antes, ¿no? Esta es otra forma de ver lo mismo. Punto inicial, las partículas se tocan en un único punto, ¿sí? Luego, esos puntos en realidad ya no son un punto, sino que son una zona y que por lo tanto genera este cuello que tiene una determinada curvatura. Después viene una etapa en donde queda esa estructura interconectada de poros, que es esto que está dibujado acá, ¿sí? Todo esto son, imagínense que aquí hay una partícula más, acá hay otra más, acá hay otra más, y quedan estas zonas, ¿sí? De poros interconectados. Y después, finalmente, esos poros quedan aislados en los puntos en donde se unen los distintos granos, tres granos diferentes. Aquí les muestro un modelo, en realidad, que son muchos modelos, para ver cómo avanza cómo es el avance del proceso de sinterizado en función del tiempo para distintos mecanismos por los cuales va a ir ocurriendo el sinterizado, es decir, distintos mecanismos por el cual se produce el flujo o la transferencia de masa dentro del sistema. Entonces tengo una gran ecuación que en realidad va a ir tomando distintas formas en función de, por ejemplo, cuál sea esta constante B que está acá y en función de cuánto valgan los distintos coeficientes n y m. Y ojo que aquí la variable que estamos midiendo es cuánto vale x, donde x es en realidad, ¿sí?, la distancia entre los centros de las dos partículas que están coalesciendo, sería esto que está aquí. Esto es x, que claramente después en algún punto directamente se vuelve cero cuando queda una gran partícula de las dos que se unieron. Y d es el diámetro de las partículas. Aquí entonces está en función del tiempo y vamos a ver que en función de cuánto valga B va a ser distintos mecanismos que vamos a ver nosotros ahora, ¿sí? Si en realidad acá figura, por ejemplo, la energía superficial y el valor de viscosidad, si estamos hablando de sustancias que en realidad son vítreas, por ejemplo, estamos hablando de un mecanismo que se llama flujo viscoso. Después hay otro que se llama flujo plástico, evaporación, condensación, etc. Son varios mecanismos en función de cuál sea el presente, va a ser cómo va a ser la velocidad del sinterizado o el avance en función del tiempo. En los distintos mecanismos de sinterizado que vimos recién, hay diferentes tipos o mecanismos de transporte de masa, ¿sí? A veces en alguno de los mecanismos de sinterizado que vimos hay más de un mecanismo de transporte de masa. Entonces ojo con eso, lo que vamos a describir ahora son los mecanismos de transporte de masa y los mecanismos de sinterizado involucran a veces distintos de estos que estamos viendo aquí. Es decir, acá vamos a identificar por dónde viaja, ¿sí?, en los átomos para poder incrementar la longitud del cuello. Entonces, en función de cuál va a ser digamos, a partir del camino del transporte, es decir, por dónde están yendo los átomos, cuál es la fuente de esos átomos y a dónde es que van. Entonces, en el primero, tenemos un mecanismo que se llama difusión por superficie. Y básicamente lo que dice es que están viajando los átomos superficiales, ¿sí?, y están viajando por la superficie, o sea, también viajan por la superficie, por eso en realidad el transporte es por la superficie y viajan al cuello. Entonces la fuente del material es la superficie y el destino es el cuello. Pero también podría haber difusión a través de la red.
Y en realidad lo que está diciendo aquí es que van a partir los átomos de la superficie, pero van a viajar a través del centro mismo de la partícula del cristal y van a terminar en el cuello. También podría haber un transporte que se haga a través de la fase vapor, que es partiendo de la superficie, ¿sí? Va viajando y llega a la fase vapor. Eso tiene que ver con las diferencias de presiones que vimos nosotros hoy. Y va a ser el mecanismo de transporte de masa típico del denominado evaporación-condensación que vamos a ver ahora. También podría ser que la difusión ocurra a través de los bordes de grano, ¿sí? En donde en realidad la fuente sea el mismo borde de grano, y obviamente siempre el destino es el cuello. Es decir, que los átomos partan de acá y terminen en el cuello. Podría ser en realidad que los átomos partan del centro mismo de la partícula, perdón, no, que partan del borde de grano, pero que viajen en lugar de viajar por el borde de grano, viajen por el bulk del cristal y terminen en el cuello, ¿sí? Y también podría ser que la fuente sean las dislocaciones. Es decir, lo que estamos clasificando aquí son, ya que va a haber un transporte de masa de átomos hacia el cuello para darle esa unión entre las dos partículas, ese crecimiento, de dónde viene, a dónde va y por dónde está viajando. Entonces, veamos el primer mecanismo desinterizado que vimos antes, que era flujo viscoso, ¿sí? Vean, si ven dos filminas atrás, van a ver que en realidad reemplazando B por lo que decía que valía, llegamos exactamente a este modelo. Me voy a hacer una corrección con respecto a dos filminas atrás, que tiene que ver con qué representa X. A veces genera confusión porque en algunos libros lo ponen de una manera y a veces lo ponen de otra. Aquí X en realidad está representando, ¿sí? Si acá tenemos una partícula y la otra, ¿sí? Está representando en definitiva cuál es el tamaño de esta zona que está aquí, que es el cuello, es el largo del cuello. Por eso tiene sentido porque va aumentando, ¿sí? A medida que aumenta esta parte, aumenta también el tiempo, ¿sí? Entonces tiene lógica. Entonces es eso en función de cuánto vale el radio de las partículas. Estos son fotos muy antiguas que las obtuvo un investigador denominado Frenkel, el mismo de los defectos de Frenkel, que hizo un modelado con partículas de vidrio, ¿sí? Y en realidad vio cómo era el proceso de consolidación cuando en realidad uno tiene un material vítreo, que la ventaja que tiene es que cuando uno sube la temperatura, logra en realidad, superando la TG, un líquido muy viscoso y por lo tanto el fenómeno de coalescencia o de compactación es más simple porque es más simple el proceso de difusión. Y aquí vemos cómo si pongo estas dos partículas a 1000 grados y lo dejo de determinada cantidad de tiempo, a la media hora, ¿sí? Esas partículas de vidrio van a estar con esta forma que está acá. Es decir, fue creciendo esta longitud X hasta ser prácticamente 0,75 del diámetro de las partículas, ¿eh? Acá en realidad tengo el modelo figura el radio, pero bueno, es lo mismo. Entonces dice que lo hace con una relación de tiempo a lo medio, ¿sí? Entonces básicamente eso es el modelo de flujo viscoso, es bastante simple, involucra entre otras cosas, ¿sí? Parámetros como parámetros energéticos, como es este que está acá, y la viscosidad de la sustancia a la temperatura que lo estoy haciendo. El segundo mecanismo que vamos a ver es el denominado de evaporación-condensación y se basa en ese principio que vimos del transporte de masa a través de una diferencia de presión entre zonas de diferente curvatura dentro de las partículas. Si vemos en realidad lo que habíamos mencionado antes y ahora con un dibujo bastante mejor que el que hice yo, vamos a tener una zona de radio de curvatura positivo y una zona de un radio de curvatura muy pequeño y negativo, que es este que está acá en la zona del cuello. Por lo tanto, va a haber una diferencia de presión, ¿sí? Que va a llevar a las partículas que saltan a la fase de vapor, que siempre hay, aunque en realidad uno pueda considerar que es poca, o sea, la presión de vapor de un sólido en principio es muy baja en términos comparativos con la presión de vapor de un líquido, pero existe. Y es suficiente, especialmente cuando hay estos gradientes de curvatura, para llevar material hacia la zona del cuello e ir agrandando su longitud. Vamos a intentar deducir la expresión que diga cómo va a avanzar el sinterizado en función del tiempo para este mecanismo de evaporación-condensación. Entonces, lo que tenemos que arrancar es viendo cómo varía la expresión de la diferencia de presión en función de parámetros del cuello, como por ejemplo cuál es el radio del cuello a una dada longitud del cuello también, ¿sí?
Esta expresión lo que nos dice es, de un lado aparece la presión de vapor en la zona del cuello, ¿sí? Dijimos que era un valor muy bajito, versus la presión de vapor de equilibrio en una zona plana, o sea, fuera o lejos del cuello. Y en realidad se iguala con, en este caso sería la masa molar del vapor, ¿sí? Su densidad, que si hago el cociente entre los dos sería el volumen molar del vapor, bueno, R y la temperatura, ¿sí? Y después en realidad uno puede hacer la siguiente simplificación, que es lo primero que uno puede hacer es decir, bueno, el radio de curvatura es muy pequeño frente a este X, por lo tanto directamente me quedo con este sumando. Y la segunda aproximación que uno puede decir es, bueno, en realidad la presión de vapor 1 es muy pequeña con respecto a la 2, entonces vale esta aproximación para los logaritmos. Por lo tanto, llegamos a una expresión que nos dice cuánto vale ese delta P entre la zona, ¿sí?, de la partícula, acá está la otra partícula, y la zona del cuello, y vemos entonces de qué función. Se termina siendo dependiente de la presión de vapor de equilibrio, ¿sí?, fuera de la zona esta y obviamente del radio de curvatura de la zona del cuello. Ya tenemos entonces una expresión para el delta P. Ahora veamos lo siguiente. ¿A qué velocidad, dado ese delta P, empieza a condensarse, ¿sí?, las partículas en la zona del cuello? Es decir, de qué manera o a qué velocidad en definitiva va a ir creciendo el cuello. Entonces tenemos esta expresión que me dice esa velocidad m medida en gramos por centímetro cuadrado, es decir, cuántos gramos por unidad de área por unidad de tiempo, ¿sí? Es la velocidad de condensación. Y eso es igual a, lógicamente, el delta P, un factor de acoplamiento que tiene un valor cercano a 1, y bueno, después parámetros que ya habíamos visto antes, como masa molar, bueno, pi, RT, si son todas constantes. Esa velocidad, que es másica, tiene que igualarse a, bueno, cuánto se va incrementando el volumen en la zona de la región del cuello, ¿sí? Entonces lo que hago es multiplico por el área, ya tengo gramos, divido por la densidad y ya tengo el volumen en definitiva de masa que está llegando ahí. Y lógicamente, como es por unidad de tiempo, eso es igual a la variación del volumen por unidad de tiempo, en la zona del cuello. Ahora hay que hacer algunas consideraciones geométricas. La primera es que uno puede transformar el radio de curvatura, ρ, en función de este x que está aquí, ¿sí? Y considerándolo, esto es una cuestión geométrica, y especialmente cuando la relación x sobre r es pequeño, ρ es x cuadrado sobre 2r, ¿sí? Entonces eso nos simplifica las expresiones que vienen después. Y bueno, como diría un referente de la energía nuclear, esto se está poniendo abstracto. Esto se está poniendo abstracto, pero gracias. Porque lo que viene ahora en realidad es a interpretar lo siguiente, que uno puede hacer una aproximación de cuánto vale el denominado volumen lenticular, que es decir, imagínense esta zona que está aquí, ¿sí?, pero ahora a lo largo de toda la circunferencia. Eso genera, obviamente, esta zona también de aquí, un volumen, ¿sí? Y ese volumen se puede aproximar como pi x cuadrado sobre radio. Y bueno, el volumen contenido, perdón, el área es la que se puede aproximar por eso son unidades de métricas al cuadrado, y el volumen contenido en esa área sería este que está acá, pi x cuarta sobre 2r, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué es que necesitamos este valor. Bien, y si después en realidad reemplazamos todo lo que habíamos visto en la expresión de la velocidad de condensación, ¿sí?, y de que en definitiva es la derivada de el volumen en función del tiempo, e integramos, ¿sí?, va a aparecer como unos pequeños pases mágicos en realidad aquí, llegamos a esta expresión. Ustedes en realidad pueden ir a ver en el Chiang, en el Physical Ceramics, que es el libro de referencia de esta sección y que la tienen en el campus. Está sacado de ahí, ¿sí? Así que ahí pueden ver el desarrollo completo, pero lo importante es llegar a la expresión final que relaciona x, que en definitiva es el aumento en la longitud del cuello, que marca el avance del proceso de sinterizado en función del tiempo. Una cosa importante aquí es que la relación con el tiempo es, si pasamos el cubo para el otro lado, es de 1/3, es decir, al principio tiene una velocidad muy, muy alta el sinterizado y después con el tiempo va cayendo fuertemente, ¿sí? Eso es lo primero. Otra cosa interesante para ver aquí es que hay una dependencia muy fuerte con la temperatura, y esa dependencia en realidad no está tanto aquí que aparece la temperatura, sino aquí, que es que la presión de vapor
depende muy fuerte con la temperatura. Entonces, obviamente, aumentar la temperatura genera un aumento considerable en el avance o la velocidad del proceso de sinterizado. Y otra conclusión, que tal vez no es tan fácil de desprender de ver aquí con tantas potencias y el radio en tantos lugares, es que no hay, en realidad, no hay densificación real, porque la distancia entre las partículas, recuerden que nosotros aquí lo que estábamos midiendo, ¿sí? Si vemos más o menos así, era cómo avanzaba esta longitud, ¿sí? Pero también teníamos aquí la distancia entre estas partículas. En realidad, lo que va a ocurrir es que va a aumentar este x, pero no va a aumentar esta longitud. Lo que en definitiva significa es que no va a haber densificación. Es decir, es como que uno estuviera sacando la masa de acá de la superficie y digamos, pasándola a esta zona cual si fuera una plastilina, ¿sí? Pero en realidad no está haciendo que las dos partículas coalescan en una sola. Entonces el resultado es que no genera densificación. Y en definitiva eso no es bueno para el proceso de sinterizado, que uno quiere que haya, en definitiva, que aumente la densidad, y de esa manera consolidar la pieza. Entonces eso es muy importante. Es un mecanismo que hace crecer el cuello sin generar densificación. Hay cambio de forma, pero no aumento de la densidad. Vamos ahora al siguiente mecanismo. Hasta ahora vimos dos, ¿no? El primero que aplica a materiales que en realidad son vítreos. El segundo, que es un mecanismo que en realidad está presente, compite con el resto de los mecanismos, pero me genera cambio de forma y no hay verdadera densificación. Y ahora vamos a ver uno que es realmente útil para el proceso de densificación, que es el mecanismo de difusión en volumen. También se lo conoce como difusión a través de la red, es decir, cuando habla de el volumen se está refiriendo a la red en sí, ¿sí? O también conocido como mecanismo de migración de vacancias, porque esa es la forma por la cual la difusión ocurre, ¿sí? El material se transporta desde el borde de grano hasta el cuello y lo hace en principio, bueno, por diferentes vías, pero básicamente el mecanismo es que las vacancias están migrando, que es una forma también de ver que en realidad a la inversa las partículas se están moviendo. Entonces, el cuello, que es la zona donde están llegando la materia, puede verse como una fuente de vacancias. Acuérdense que pasa como con los electrones y los huecos. Uno puede considerar o que los átomos se están moviendo para un lado o que las vacancias se están moviendo para el otro. Es exactamente el mismo efecto. Y obviamente los bordes de grano, ¿sí?, siempre son las zonas más favorables para que se localicen las vacancias, que son zonas que son muy desordenadas y en principio son favorables. El exceso de vacancias en la zona del cuello entonces es lo que en principio favorece este mecanismo. Acá lo que vemos es una expresión que nos dice cuánto es el exceso de vacancias, que sería este delta C, en función de las vacancias que hay alrededor del material. Y aquí vemos en realidad este A al cubo, ¿sí?, donde en realidad sería el volumen de la vacancia, ¿sí?, en función del resto de los parámetros. No vamos a hacer todo el desarrollo, sino que acá simplemente vamos a llegar a la expresión final para la velocidad de sinterizado cuando está involucrado el mecanismo de difusión en volumen. Vemos en realidad aquí cómo hay ciertas dependencias, como por ejemplo vemos que la dependencia con el tiempo es todavía en realidad podemos decir mayor, en el sentido que la influencia del tiempo es que cae todavía más, ¿sí? Y aquí vemos la misma expresión pero para la contracción. Recuerden que un parámetro importante para medir el avance del sinterizado era ver cuánto era la contracción medida externamente, que de hecho es más fácil que medir que cómo va creciendo el cuello, ¿sí? Y aquí vemos que sí hay un proceso de contracción, por lo tanto en este mecanismo sí hay densificación. En base a lo que vimos recién, podemos decir entonces que como está a la 1/5, en realidad la velocidad de sinterizado cae rápidamente con el tiempo. Entonces por eso se dice que no es una variable de control. ¿Qué quiere decir? Que por más que uno extienda el tiempo no va a lograr mayor avance en el sinterizado, en el proceso de sinterizado. Entonces, ¿qué variables puedo tocar? Si el tiempo no es algo obviamente que por más que lo deje eternamente, el sinterizado no va a avanzar más rápido. Bien, lo que sí puedo yo manejar es, por ejemplo, el tamaño de las partículas, que era inversamente proporcional a la velocidad. Partículas más chiquitas va a hacer que el avance del sinterizado sea mayor. Claramente el coeficiente de difusión está ahí, por lo tanto se puede agregar impurezas o
determinadas estrategias para aumentar la velocidad o el coeficiente de difusión, y la temperatura, que la temperatura en sí tiene influencia, pero también tiene influencia en el coeficiente de difusión. En definitiva, si quiero hacer que la velocidad de sinterizado sea mayor para este mecanismo, tengo que reducir el tamaño de partículas, tratar de incrementar el coeficiente de difusión y aumentar la temperatura. El tiempo no sería una variable de control. Ahora bien, estos dos mecanismos que presentamos, en realidad no es que uno pueda tener uno o el otro en forma alternativa, sino que en realidad son dos caminos en competencia, ¿sí? En el cual probablemente dominará el proceso aquel que tenga más velocidad, pero en principio los dos van a estar ocurriendo, ¿sí? Entonces, resumiendo lo que habíamos dicho antes, el mecanismo de evaporación-condensación solo genera cambio de forma, como estamos viendo aquí, es decir, dado este estado inicial, ¿sí? En definitiva, después del cambio, lo que va a ver es vamos a ver cómo cambia la forma, como hay una manera, algún tipo de coalescencia, es decir, se unen las partículas, pero no logro reducir la porosidad, ¿sí? En cambio, el proceso de difusión en volumen va a generar cambio de forma, pero también va a generar un proceso de contracción, ¿sí? Es decir, de alguna manera voy a ir eliminando este poro y también va a, por lo tanto, a disminuir la longitud. Entonces voy a tener un delta L, cosa que en este caso no, voy a tener siempre la misma longitud. Por lo tanto, en principio, sería lo conveniente tratar de favorecer este mecanismo por sobre el mecanismo de evaporación-condensación. Una cuestión importante que hay que aclarar es que en realidad uno necesita un tipo de difusión ambipolar, es decir, se necesitan que todas las especies involucradas en el compuesto migren o difundan para en realidad tener todo el compuesto en el otro lugar, es decir, es una migración que no es solo de una especie, sino que tiene que migrar toda la especie. En los compuestos iónicos serán, digamos, los dos iones, o todo más, si hubiera un compuesto formado por varios elementos, o en un compuesto covalente directamente todos los elementos constituyentes al mismo tiempo. Entonces, la velocidad de sinterizado va a estar limitada por la difusión de la especie más lenta, ¿sí? Porque necesito que todos difundan. Por ejemplo, en el caso de la alúmina, la velocidad está limitada por la difusión del aluminio más 3, ¿sí? Y a su vez que tiene un mecanismo de difusión en volumen o por bordes de grano. Entonces, fíjense cómo toda la velocidad está controlada por la difusión de la especie más lenta. La temperatura tiene un efecto en sí mismo, como vimos si pueden ver las ecuaciones correspondientes a todos los procesos de sinterizado y todos los mecanismos, pero tiene una gran dependencia dentro del coeficiente de difusión porque está dentro de una exponencial. Entonces, las energías de activación para la difusión a través de distintos medios son totalmente diferentes. Siempre es mucho más fácil generar una difusión a través de la superficie en comparación con, por ejemplo, a través del borde de grano, pero a través del borde de grano a su vez es mucho más sencillo que a través de la red en sí misma, que tengo mucha menos vacancias o elementos a partir del cual puede realizarse la difusión. Entonces, las energías de activación tienen esta orden, ¿sí? Es mucho más baja por la superficie, por el borde de grano es intermedia, y la mayor energía de activación es para la difusión a través de la red, que es por donde es más difícil que tenga lugar. Vemos ahora la influencia del tamaño de partícula que hemos ido mencionando en algunos de los mecanismos que vimos hasta ahora. En principio todas las expresiones tienen una forma que es más o menos esta, ¿no? Donde uno tiene x sobre r elevado a una potencia n y el radio aparece también del otro lado elevado a una potencia t, obviamente el tiempo, y generalmente uno pasa n para el otro lado, ¿sí? Lo que vemos es que en general hay una relación directa, es decir, disminuye el tamaño de partícula, disminuye el tiempo, pero está afectado por esa potencia P, de manera tal que uno puede establecer esta ley que se denomina ley de escalado de Herring, que de alguna manera va a moldear, ¿sí? O ecualizar esa influencia del radio en el tiempo para ver que no es directamente lineal, ¿sí? Pero en definitiva la tendencia es esa, ¿no? Que es menor tamaño de partícula, menor tiempo de sinterizado o menor tiempo para alcanzar un mismo valor de x sobre r. Otra forma de verlo es decir, bueno, ahora pongo el tiempo constante y me fijo en definitiva a ese mismo tiempo qué tanto avanzó el proceso de sinterizado con partículas más grandes o más pequeñas. Entonces se ve aquí que el grado de avance es mucho mayor para partículas pequeñas que para partículas de diámetro inicial de 400 micrones, ¿sí? Con un grado de avance mucho menor. Esto en realidad sería un gráfico experimental
para un caso particular de alúmina. Todos los mecanismos y ecuaciones que vimos hasta ahora corresponden a la etapa inicial, que es donde es más fácil de modelar y uno puede sacar ecuaciones más fácil para describir el proceso. Ahora después viene la etapa intermedia, en donde lo que va a ocurrir es que los poros van a formar como una especie de canal continuo. Si acá vemos, por ejemplo, la zona de intersección entre varios granos y elimino los granos y dejo solo los poros, lo que se formaría es esta especie de red, como si fuera una corona, ¿sí? Que es un camino continuo entre toda la estructura. A medida que el proceso avanza, estas zonas se van a ir angostando hasta que finalmente formen una red cada vez más finita y finalmente, como habíamos visto al principio, queden los poros aislados en las intersecciones entre los granos. En la etapa final llegó el momento de eliminar esos poros que quedaron aislados y en realidad va a ocurrir de manera mucho más sencilla si el poro quedó atrapado aquí en el borde de grano. Aquí vemos cómo es el proceso de contracción por el proceso de difusión que está teniendo lugar por aquí. En cambio, si el poro quedó en el bulk, tengo todo un proceso de difusión también hacia el borde de grano, pero que me va a generar otro tipo de contracción. Pero más allá de eso, es importante destacar y recordar que estos poros son más fáciles de eliminar que estos, porque estos requieren difusión a través de la red, mientras que en realidad estos van a requerir una difusión a través del borde de grano, que sabemos todos que es mucho más sencilla. Entonces, lo que decíamos recién, ¿sí? Es conveniente siempre que los poros queden en los bordes de grano. Pero ¿cómo puede uno hacer eso, ¿no? ¿Cómo puede uno determinar o favorecer que los poros queden en los bordes de grano? Bien, la primera es evitar que haya un crecimiento de grano muy rápido. Es decir, que el frente del borde de grano se mueva demasiado rápido de manera tal que los poros queden atrás porque no pueden seguir el movimiento, como vimos hace unas filminas atrás, ¿sí? Entonces existe un rango de valores de la relación de tamaño de los granos versus tamaño de los poros por encima y por debajo, de los cuales los poros pueden quedar atrapados en los bordes de granos, ¿sí? Una cuestión que a veces se suele hacer es agregar impurezas a propósito para disminuir la movilidad de los bordes de grano y de esa manera hacer que se mueva más lento y entonces evitar que los poros queden detrás, ¿sí? Que no puedan seguir al borde de grano y por lo tanto queden en el bulk y en definitiva que generen que la densificación sea más difícil. Es decir, los puntos en donde uno puede intervenir es mediante el agregado de aditivos que cumplan la siguiente función, que disminuyan la velocidad en las primeras etapas del sinterizado, ¿sí? Y que por lo tanto disminuyan la velocidad de crecimiento de grano. De esa manera aumentan la velocidad de densificación, también le dan más movilidad a los poros en algún tipo de aditivos y disminuyen el ángulo diedro, y eso es importante para aumentar el área efectiva del borde de grano que está intersectada por el poro, ¿sí? Entonces, si yo logro eso, los aditivos en realidad lo que me permiten es alcanzar una mayor densidad, que es siempre el objetivo de todo proceso de sinterizado. Es decir, la pieza cerámica fabricada por esta técnica va a tener mayor integridad, mayor resistencia mecánica en cuanto menor cantidad de poros tenga. Entonces siempre es un objetivo de este proceso, alcanzar la mayor densidad porcentual posible. Veamos un ejemplo de lo que decíamos recién, ¿sí? Aquí tenemos la densidad relativa, es decir, qué tanto logró avanzar, ¿sí?, el proceso de sinterizado, versus cuál es el tamaño de grano, que es otro proceso que está pasando en simultáneo, ¿sí? Entonces fíjense cómo en un sinterizado convencional a 1560 grados, sin el agregado de ningún dopante, es decir, sin ningún aditivo, hay un crecimiento de grano, pero se alcanza una densidad total máxima de 94% más o menos, y no se logra mayor densidad. En cambio, si se hace el mismo proceso a 1700 grados, es decir, se acelera, ¿sí?, el proceso probablemente esté evitando las temperaturas a las cuales es más favorable el crecimiento de grano, por eso en realidad voy a obtener mayor densidad relativa y con un crecimiento de grano menor, ¿sí? Y ahora, el mismo caso, pero agregando un aditivo, que es 0.1 molar de óxido de magnesio, y en ese caso entonces logro menor crecimiento de grano y una densidad final mayor todavía, ¿sí? Entonces fíjense cómo esa fue una estrategia adecuada para lograr mayor densificación. Esto es un poco más específico, no vamos a entrar demasiado, simplemente
que sepan que en realidad hay condiciones en las cuales los poros pueden crecer, ¿sí? Y que no lo vimos ese caso, que tiene que ver en realidad con cuando el número de granos que rodean el poro es muy grande, ¿sí? Para un determinado ángulo diedro, y otras condiciones en las deseables en las cuales los poros se contraen, ¿sí? Que es lo que uno necesita para el proceso de sinterizado. Una táctica que se suele utilizar es utilizar líquidos reactivos, ¿sí? Que lo que generan y por lo cual favorecen el proceso es una disolución y reprecipitación de los sólidos, es decir, de alguna manera el logro que el transporte de masa se produzca o se realice a través del líquido que está rodeando las partículas, ¿sí? Y entonces eso en definitiva lo que va a hacer es ayudar a la densificación. Para que haya un cambio apreciable en la velocidad es necesario tener una cantidad suficiente de líquido, pero no demasiada para que en definitiva pueda poner en juego la estabilidad geométrica de la pieza. Si yo tengo mucho líquido rodeando las partículas, no voy a poder tener ni siquiera un compactado en verde, ¿sí? Esto es importante, tengo que tener una solubilidad del sólido en el líquido importante, pero al mismo tiempo el líquido no tiene que disolverse mucho en el sólido, ¿sí? Porque si no pierde un poco la función, se absorbería entre comillas dentro del sólido. Y otra cosa importante es el mojado. Esto tiene que ver con los ángulos de contacto. El líquido tiene que mojar bien al sólido, porque si no, no va a haber transferencia de masa posible. Ayudan los líquidos también por una cuestión de que incrementan la presión capilar, ¿sí? El proceso sería básicamente el siguiente. Uno tiene una mezcla, ¿sí? Compacta en realidad el polvo, y tiene un elemento que ese que después se va a fundir, ¿sí? En principio son polvos mezclados, ¿sí? Luego, en algún momento se eleva la temperatura y la fase que tiene un menor punto de fusión va a fundirse y va a repartirse todo alrededor de la estructura, ¿sí? Y ahí se va a dar este fenómeno de solución y precipitación que en definitiva lo que va a hacer es favorecer todo el proceso de sinterizado y luego se enfría nuevamente y esta es la condición final, es decir, esta sustancia que formaba parte de la estructura, no es que después me puedo deshacer de esa segunda sustancia, sino que forma parte de la estructura final, ¿sí? Sin ningún problema, pero al mismo tiempo hizo que todo el proceso de sinterizado sea notoriamente más rápido. Esto es, para terminar, toda la unidad de sinterizado, simplemente una gráfica que dice a lo largo del tiempo de sinterizado cómo es que se va ganando la densificación y las distintas etapas que van ocurriendo. Al principio es ese líquido que fluye y de alguna manera se distribuye a lo largo de las partículas. Después está el proceso de solución y reprecipitación. Y finalmente hay un proceso de sinterizado tradicional también en fase sólida, ¿sí? Entonces, de esa manera me voy acercando al deseable, y en realidad nunca se puede alcanzar 100%, pero es la meta 100% de densificación. Bien, con esto terminamos entonces la unidad de sinterizado. Les repito entonces, la bibliografía asociada es el Physical Ceramics, el Qian, que pueden encontrar dentro del campus.